Bueno, para arrancar este análisis a fondo, pongamos un escenario sobre la mesa que creo que a todos nos resulta demasiado familiar hoy en día. A ver, cuéntame. Imagina que estamos viendo una imagen publicitaria, tal vez navegando en una tienda en línea. Ajá. Y a primera vista se ve, pues, espectacular. La iluminación es perfecta, el producto resalta de una manera increíble, pero luego miramos un poquito más de cerca. Y ahí es donde se cae la magia. Exacto. De repente notamos que la modelo que sostiene el producto tiene, no sé, 6 dedos. Clásico. O ese balón de yoga que debería verse súper profesional tiene una textura rarísima, como si fuera un plástico barato que se quedó demasiado tiempo al sol y pues empezó a derretirse. Uf, sí. O las sombras que van en una dirección completamente contraria donde supuestamente está la ventana. Totalmente. Es el clásico y a veces hasta cómico error de la inteligencia artificial. Pero claro, la gran pregunta que surge al ver esto es ¿cómo logran las grandes marcas de comercio electrónico usar estas herramientas generativas? Claro, a esa escala. Exacto, manejando cientos de productos sin caer en estas trampas visuales que, seamos sinceros, destruyen por completo la confianza de quien está comprando. Y es el punto de partida ideal para nuestra conversación de hoy. Porque, el nivel de exigencia en el comercio electrónico moderno simplemente no perdona esos errores. Cero márgenes de error. Así es. No se trata de generar un par de imágenes llamativas para redes sociales, subirlas y dar el trabajo por terminado. El verdadero desafío radica en mantener una estética de marca que sea absolutamente impecable y a gran escala. Porque un error ahí cuesta dinero. Mucho dinero. Cuando un catálogo tiene fallos visuales evidentes, la percepción de calidad del producto cae en picada, por más innovador o bueno que sea el artículo en la vida real. Y precisamente por ese tremendo desafío, la inmersión de hoy en nuestro material de estudio me tiene tan fascinada. Vamos a explorar a fondo 2 documentos técnicos y unas guías de configuración sumamente detalladas. Un material interesantísimo, por cierto. Muy interesante. Todo esto fue creado por Luis Carlos Milano Mejías. Y, hay un dato sobre su perfil que me parece súper revelador. Él es ingeniero eléctrico de profesión, pero al mismo tiempo es fotógrafo. Y un fotógrafo especializado en paisajes e inteligencia artificial. Una combinación rara, pero potente. Muy potente. Y la misión de nuestro análisis hoy es descubrir cómo se puede transformar todo este proceso. Queremos entender cómo la industria está pasando de este simple juego de azar creativo. De cruzar los dedos, básicamente. Exacto, de cruzar los dedos a ver qué sale, a construir un sistema paramétrico, predecible y que realmente pueda escalar para cubrir las necesidades de una tienda en línea real. Para entender la magnitud de esto, hay que visualizar que estamos ante un cambio de paradigma total. Ya no estamos hablando de sentarse frente a un teclado a, escribir descripciones poéticas. O palabras sueltas. Claro, o probar palabras al azar en Midjourney o Gemini, esperando un milagro. De lo que realmente se trata aquí es de construir una arquitectura visual con un rigor casi científico. Porque en plataformas masivas la consistencia lo es todo, ¿no? Es que lo es todo. Un catálogo profesional no puede permitirse que un producto parezca fotografiado en un estudio de lujo en Milán y que al hacer clic en el siguiente, la imagen parezca sacada de un render de videojuego de los años 90. Totalmente. Se necesita una estructura subyacente que garantice esa consistencia a través de decenas o incluso cientos de productos distintos, manteniendo intacta la identidad de la marca. Esa combinación de disciplinas que mencionaba sobre el autor me causa mucha curiosidad. Trato de imaginar cómo funciona la mente de un ingeniero eléctrico, alguien que está acostumbrado a calcular voltajes y circuitos exactos. Todo muy preciso. Sí, muy preciso. ¿Y cómo choca eso con el ojo artístico de un fotógrafo de paisajes? ¿Cómo cambia esta dualidad la manera de acercarse a estas herramientas generativas? Porque yo lo veo y suena a que es literalmente aplicar ciencia de datos a la dirección de arte. Es que cambia las reglas del juego por completo. El enfoque de ingeniería ataca directamente los problemas de fondo que plagan al e-commerce cuando intenta usar IA. Revisando el material, este sistema estructurado busca garantizar 3 pilares que son innegociables. A ver, ¿cuáles son? El primero es la consistencia de marca. Esto implica mantener una estética visual impecable en todos los códigos de referencia de un producto, los famosos SKUs. La unidad básica de inventario. Exactamente.
Si tiene 100 SKUs, los 100 deben verse como parte de la misma familia, sin variaciones raras. El segundo pilar es un control absoluto. Utilizar sistemas para dominar elementos técnicos como la luz, la perspectiva y la textura de los materiales. ¿Y el tercero? La automatización del flujo de trabajo. El objetivo final de aplicar esta mentalidad tan de ingeniero es dejar de depender del ensayo y error infinito. Es crear verdaderas líneas de producción visual que sean eficientes. Ese concepto de control absoluto me llama muchísimo la atención, porque choca un poco con la idea popular que tenemos de que la IA hace lo que se le da la gana. Sí, la gente suele pensar que es incontrolable. Claro. Entiendo que la clave está en cómo se construyen las instrucciones, los famosos prompts, pero el autor de los documentos propone algo muy distinto a lo que uno suele ver en tutoriales básicos en Internet. Muy distinto, sí. Aquí no hay, digamos, descripciones literarias kilométricas. La estructura que él propone se parece más a una fórmula matemática modular. Es como una suma de bloques. Así es. Menciona un sujeto fijo, más un contexto variable, más iluminación, más cámara. Es literalmente como armar un rompecabezas. ¿Cómo funcionan exactamente estos bloques fijos ya en la práctica? Los bloques fijos son, en esencia, el ADN de la marca. Son todos esos elementos inmutables que garantizan que la identidad del producto no se pierda en la traducción generativa. El material, de hecho, ilustra esto con un ejemplo muy claro de la industria del fitness. El del balón de estabilidad, ¿cierto? Ese mismo. El bloque fijo en este sistema no le dice a la inteligencia artificial, simplemente dibuja un balón de yoga. Hacer eso sería un error novato. Le daría demasiada libertad. Exacto. Lo que hace es detallar meticulosamente que es un balón de material PVC con un acabado suave y mate, de un color beige específico y que posee una textura antideslizante sutil. Nivel de detalle extremo. Pero va más allá del objeto en sí. También establece parámetros de cámara del mundo real. Indica que la imagen debe verse como si hubiera sido capturada con un lente de 85 milímetros a una apertura de f5.6. Todo ese bloque de información es innegociable. Se mantiene estático en cada generación de imagen. Espera, me quiero detener ahí un segundo, porque sé que esos términos fotográficos pueden sonar un poco complejos para quienes nos escuchan y no son fotógrafos. Claro, es muy técnico. ¿Qué significa visualmente para el producto que la instrucción exija un lente de 85 milímetros y un f5.6? O sea, ¿por qué tanta especificidad en lugar de solo pedir foto de alta calidad o algo así? Es una excelente pregunta, y justo ahí es donde entra la mente del fotógrafo. En el mundo real, un lente de 85 milímetros es el estándar de oro para retratos y productos. ¿Por qué? Porque comprime ligeramente el fondo sin distorsionar al sujeto principal. No hace que el balón se vea abombado o deforme, como si lo haría, por ejemplo, un lente gran angular de un teléfono celular. Ah, ya entiendo. Evita el efecto de ojo de pez. Exactamente. Y por otro lado, la apertura de f5.6 es crucial. Si le pidieran a la IA simular un f1.4, que es una apertura muy grande, el fondo quedaría hermosamente borroso. Lo cual suena bien en teoría. Suena bien, pero el problema es que gran parte del producto también perdería nitidez en los bordes. Un f5.6 asegura que el objeto principal, el balón, esté completamente enfocado y nítido, mientras que el fondo mantiene un desenfoque profesional y suave. O sea, forzando a la IA a simular esta óptica específica, se elimina ese aspecto plano y artificial que suelen tener las imágenes generadas genéricamente. Le das las reglas de la óptica real. Claro, le estás dando a la máquina las leyes de la física óptica que quieres que simule en lugar de dejar que ella adivine. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Así es? Y luego tenemos la otra mitad de la fórmula, los bloques variables. Siguiendo con la lógica de los bloques de construcción, yo asumo que esto es lo que permite que el catálogo no sea extremadamente aburrido, ¿no? Tal cual. El bloque variable es el entorno, es la narrativa de la imagen. Es todo lo que se puede modificar sin comprometer la identidad visual del producto. ¿Cómo interactúa eso con el ADN inmutable del que hablábamos antes? Utilizando el mismo ejemplo del balón beige, las guías explican cómo, manteniendo intacto todo ese bloque fijo del material PVC y el lente de 85 milímetros, el contexto puede transformarse radicalmente. Dame un ejemplo visual de eso. El balón puede aparecer en una imagen tipo Hero, que es la clásica foto de catálogo para e-commerce. Fondo blanco prístino, sombras muy suaves, cero distracciones. La típica foto de Amazon. Esa mera.
Pero cambiando solo el bloque variable, ese mismo producto exacto puede aparecer ahora en una imagen de estilo de vida, o lifestyle. Ah, ya en un ambiente real. Exacto. Situado en un estudio de yoga minimalista, con pisos de madera clara, bañado por luz natural de la mañana, e incluso integrando la figura desenfocada de una modelo al fondo. El producto sigue siendo matemáticamente el mismo, pero el caso de uso comercial cambió por completo. Suena una herramienta de marketing increíblemente versátil. Pero me surge una duda ya en lo práctico. ¿Cómo se decide qué es sagrado y no se toca y qué se puede alterar? Porque la línea entre el estilo de una marca y el entorno a veces puede ser bastante fina. El documento aborda esa disyuntiva estableciendo una regla de oro fundamental. Si cambiar un detalle específico altera el ADN visual y la coherencia del catálogo, entonces ese detalle debe ser, por definición, un bloque fijo. Como la iluminación, por ejemplo. Exacto. Por ejemplo, si una marca de cosméticos basa toda su identidad en el uso de iluminación dura con sombras muy marcadas para dar un aspecto atrevido o dramático, esa iluminación deja de ser una variable, se convierte en un bloque fijo inamovible. Ya veo. En cambio, el ángulo de la cámara, los elementos de utilería que hay alrededor del producto, o si el envase está sobre una mesa o sostenido por una mano, todo eso puede permanecer como variables controladas, siempre y cuando, claro, no rompan esa coherencia general de la iluminación dura. Todo esto suena brillante desde el punto de vista conceptual. Pero si pienso en la persona que tiene que ejecutar esto en su día a día, en una agencia publicitaria, manejar matrices de bloques fijos, variables, aperturas de lente, texturas de PVC y consistencia para cientos de productos suena a un trabajo titánico. Sí, es un mar de datos. Es demasiada información para mantenerla en la cabeza. ¿Cómo propone el autor que se gestione todo este volumen de información sin que el proceso se vuelva inmanejable? La solución técnica que introduce el material es configurar un GPT personalizado. Pero es vital aclarar algo aquí. No es un chatbot básico al que le pides sinónimos o ideitas creativas sueltas. No es el ChatGPT de uso diario. Para nada. Se trata de un sistema entrenado con instrucciones muy precisas para actuar como un estratega senior de imagen. La guía detalla paso a paso cómo armar este asistente lógico. De hecho, lo denomina E-Commerce AI Image Prompt Architect. Es el cerebro organizativo que mantiene el orden en medio de todas esas variables y constantes. Y leyendo sobre la configuración de este arquitecto digital, hay un detalle operativo que parece menor, pero me pareció fascinante: el manejo del idioma. Ah, ese punto es clave. La recomendación de los documentos es que este asistente interactúe, analice y converse en español, pero que en el último paso redacte los prompts definitivos estrictamente en inglés. ¿Por qué agregar esa capa de traducción en medio de todo el proceso? ¿No sería más fácil simplemente hacer todo en un solo idioma? Esa es una de las decisiones estratégicas más inteligentes de todo el flujo de trabajo. Y tiene un valor comercial enorme para los equipos en Latinoamérica o en España. La realidad técnica es que los modelos de generación de imágenes de vanguardia están entrenados abrumadoramente con bases de datos en inglés. Tienen mucho más contexto en ese idioma. Muchísimo más. Entienden las sutilezas descriptivas en inglés mucho mejor. Al separar las funciones, permites que los directores de arte o los equipos de marketing estructures de estrategia, debatan ideas y definan los manuales de marca en su idioma nativo, el español. Donde tienen mayor fluidez creativa y pueden expresarse mejor. Exactamente. Luego, este GPT personalizado hace el trabajo pesado de traducir ese concepto abstracto a la sintaxis técnica y súper precisa en inglés que el motor de IA necesita para generar la mejor imagen posible. Elimina la fricción humana y optimiza el resultado de la máquina. Básicamente, sirve de puente perfecto entre el pensamiento creativo humano y el lenguaje de máquina. Ahora, este estratega senior no puede simplemente lanzar imágenes al vacío. El texto describe una estructura de trabajo muy bien definida en 4 capas fundamentales. ¿Cómo se dividen las responsabilidades en estas capas para que todo fluya? Es un ecosistema diseñado para garantizar que la creatividad no destruya el orden comercial. La capa 1 es puramente estrategia. ¿Ok? ¿Qué pasa ahí? Aquí no se genera ninguna imagen todavía. Es donde el GPT consume y procesa todo el conocimiento base del proyecto. Asimila los manuales de marca, los códigos de color hexadecimales, los catálogos actuales y analiza los tableros de inspiración para entender el norte visual. Se empapa de la marca. Así es.
Una vez que la estrategia está clara, se pasa a la capa 2, que es la arquitectura de prompts. Aquí es donde se ensamblan esas fórmulas modulares y las plantillas maestras de bloques fijos y variables que discutimos hace un momento. Hasta ahí es pura preparación y cimentación. ¿Qué pasa entonces en las últimas dos capas? La capa 3 es la producción. Es la línea de ensamblaje donde finalmente se ejecutan los prompts de manera iterativa y se generan los lotes de imágenes. Y luego, llegamos a la capa 4, que yo diría que es la más importante de todas para el e-commerce. El filtro de calidad. Exacto. El aseguramiento de calidad, o QA por sus siglas en inglés, junto con la escalabilidad, es el filtro definitivo antes de que cualquier imagen vea la luz pública. Y aquí tocamos el punto verdaderamente crítico del asunto. Porque, por más perfecta que sea la fórmula paramétrica, la inteligencia artificial, por su propia naturaleza estadística, a veces comete errores garrafales. Lo comentábamos al puro inicio. Con proporciones alienígenas. Tal cual. O los objetos que parecen flotar mágicamente en el aire sin proyectar sombra. ¿Cómo sobrevive un sistema tan estructurado y matemático a la naturaleza impredecible de estos modelos? Sobrevive porque desde el diseño asume que el error va a ocurrir. El documento subraya un principio vital en este sentido. Un sistema de IA de nivel comercial es tan bueno como su filtro de calidad. No basta con echar un vistazo rápido a la imagen y decidir, se ve bonita. Tiene que ser algo mucho más riguroso. Las fuentes detallan un proceso de QA fotográfico casi clínico. Tiene 4 puntos de revisión sistemática muy estrictos. El primero de ellos ataca un problema súper común llamado control de deriva o drift visual. Control de deriva. Suena a algo que le pasaría a un barco perdiendo el rumbo en alta mar. ¿Cómo se traduce eso en la generación de imágenes? Es una analogía perfecta, de hecho. A medida que generas variaciones de una imagen, la inteligencia artificial tiende a ir modificando sutilmente el diseño original. Se va alejando de la referencia hasta que el producto ya no se parece al que realmente estás vendiendo. Pierde el rumbo. Exacto. Para evitar que el barco se pierda, el sistema utiliza técnicas muy específicas, como bloquear lo que se conoce como semillas y ajustar los pesos dentro del prompt. Entiendo que esos son conceptos fundamentales de la generación. Para la gente de nuestra audiencia que no está tan familiarizada con el lado técnico, ¿cómo funcionan exactamente estas semillas y pesos ya en la práctica? Imaginemos que la inteligencia artificial tiene un lienzo infinito de ruido estático desde donde empieza a construir una imagen. Una semilla, o seed, en inglés, es como una coordenada exacta en ese mapa infinito. Un punto de partida fijo. Correcto. Si le indicas a la IA que siempre empiece a dibujar desde la misma coordenada matemática, el punto de partida es idéntico, lo que estabiliza enormemente la estructura general del producto a través de múltiples imágenes. ¿Y los pesos? Por su parte, los pesos actúan literalmente como controles de volumen en una consola de sonido. Si notas que la IA está ignorando que el producto debe ser de metal cepillado, le subes el volumen, o sea, el peso, a esa instrucción específica dentro de la fórmula, forzando al motor a prestarle más atención sin alterar el resto de la composición. Es como obligar a la máquina a no distraerse con otras cosas. Ahora, volviendo a los puntos de revisión del QA, ese fue el primero, el control de deriva. ¿Cuál es el segundo filtro por el que debe pasar una imagen? El segundo punto evalúa la anatomía y la mecánica. Esto es absolutamente crucial cuando se trata de imágenes lifestyle que incluyen algún tipo de interacción humana. Claro, donde hay manos o cuerpos. El autor ilustra esto con un escenario complejo. Generar la imagen de un rodillo de masaje blanco, de esos que tienen texturas ergonómicas complejas y que está siendo utilizado activamente en la pantorrilla por una modelo. Suena a una pesadilla para la IA. Lo es. El QA exige revisar con lupa que las interacciones físicas tengan sentido en el mundo real. Se verifica que los agarres de las manos sean lógicos y ergonómicos, que la tensión muscular del cuerpo sea coherente con la acción y, por supuesto, realizar un conteo exhaustivo. Para asegurar que no haya falanges adicionales ni articulaciones que se doblen hacia atrás. Exacto. Anatomía humana básica. Básicamente, verificar que las leyes de la biología siguen existiendo en ese universo digital. Es fundamental. ¿Y qué hay de la luz? Me imagino que el tercer punto de revisión va por ahí, ¿no? Así es. El tercer punto de revisión audita la lógica de iluminación y sombras. Es un análisis de coherencia pura.
Si el prompt establece que la fuente de luz principal entra a través de un ventanal ubicado a la izquierda del encuadre, el equipo de QA debe verificar que las sombras proyectadas coincidan. Que vayan hacia la derecha. Exacto. Y que los reflejos sobre la superficie del producto coincidan milimétricamente con esa dirección. No se puede aprobar una imagen donde el producto parece haber sido recortado de otra foto y pegado encima, porque las sombras no tienen sentido. Ese detalle delata inmediatamente que una imagen es falsa. Y entiendo que el cuarto punto ataca otro problema súper común, algo que mencionan en el texto como la fidelidad del material. Se refiere a evitar ese aspecto brillante y artificial que solemos asociar con la inteligencia artificial, como si todo estuviera cubierto de un barniz barato. Exactamente eso. Ataca el temido look de plástico CGI. Por defecto, muchos modelos generativos tienden a suavizar en exceso las texturas o añadir brillos irreales porque eso crea un contraste que resulta atractivo a primera vista. Pero que es falso. Completamente falso, fotográficamente hablando. El QA requiere una intervención activa aquí. Hay que forzar mediante los parámetros que los acabados mates sean verdaderamente opacos y que las texturas rugosas, como la superficie antideslizante del balón de yoga, se vean táctiles y creíbles. El material debe comportarse ante la luz digital igual que en un estudio real. Ni más ni menos. Es un escrutinio sumamente detallado. Supongo que después de pasar por toda esta revisión, el sistema no simplemente dice un sí o un no. ¿Cómo es el proceso final para decidir si una imagen termina publicada en el catálogo o se va a la papelera de reciclaje? El documento establece un flujo de aprobación muy metódico. El GPT personalizado, asumiendo su rol de auditor, debe clasificar la imagen generada en una de 3 categorías estrictas: aprobar, revisar o rechazar. Me imagino que el revisar y rechazar vienen con justificación. Y ese es un detalle de diseño del sistema importantísimo. Si la decisión es rechazar o revisar, no basta con un simple "no sirve". El sistema está configurado para emitir un reporte detallando los 5 errores principales que motivaron la decisión. O sea, te dice exactamente por qué falló. Exacto. Ya sea una inconsistencia en la anatomía, una falla en el rebote de la luz o que el material no cumple con los estándares de la marca. Es decir, entrega retroalimentación que realmente se puede usar para mejorar la siguiente versión. Ahora, me quiero poner un momento en los zapatos de quienes gestionan presupuestos. Si hay directores de agencia o líderes de marketing acompañándonos hoy, la pregunta de negocios es simplemente inevitable. Montar toda esta arquitectura, programar el asistente, establecer las 4 capas, definir los parámetros de QA, requiere una inversión de tiempo y recursos significativa. Sin duda. ¿Cuál es el beneficio real, medible en dinero y tiempo, frente a simplemente contratar a un practicante para que escriba prompts sobre la marcha? ¿Cómo evita esto que un proyecto se vuelva financieramente inviable? La respuesta corta es la protección del presupuesto. El autor del documento advierte sobre un peligro muy real en esta industria, que describe como el agujero negro de las revisiones infinitas. El agujero negro. Sí. En los métodos tradicionales no estructurados, es increíblemente fácil consumir horas y horas de trabajo humano y agotar velozmente los créditos de pago de las plataformas de ella, generando cientos de imágenes que casi funcionan. Ah, el famoso casi. Le falta un detallito. Y entonces itera sin un rumbo claro, tratando de arreglar detalles aleatorios, cambiando una palabra aquí y otra allá, sin entender el sistema subyacente. Todo eso es dinero quemado. La arquitectura paramétrica detiene esa fuga de capital de tajo. Y para implementar esto de manera segura, el material propone un concepto que me parece la pieza clave de toda la estrategia comercial: la fase de calibración, o el hito de calibración. ¿Cómo funciona exactamente esta fase y por qué el autor insiste tanto en que las agencias deben cobrar por ella de forma independiente, antes de prometer un catálogo completo? Es una medida de mitigación de riesgo brillante. El hito de calibración establece que ningún proyecto a gran escala debe comenzar jamás con la producción masiva. Sugiere una fase inicial, pagada como un hito independiente, que es pequeña y está en un entorno altamente controlado. Como una prueba piloto. Exacto. Durante esta fase, se prueba a generar un lote muy reducido de imágenes, quizás solo de un par de SKUs clave. El objetivo no es la cantidad, sino definir con precisión milimétrica la dirección visual, afinar hasta el cansancio los bloques fijos y variables. Y bloquear las plantillas maestras. Eso es lo más crítico.
aprobar las plantillas maestras junto con el cliente antes de intentar escalar a la producción de 100 o 200 imágenes. Claro, es como construir y probar el prototipo de una máquina en un laboratorio antes de fabricarla en masa en una planta. Si descubres que un engranaje está suelto cuando ya construiste 1000 máquinas, la pérdida es catastrófica. Aquí bloqueas el error en la primera imagen. Precisamente. Imagina el desastre logístico y financiero de generar 500 imágenes para una campaña crucial de temporada y darte cuenta en el paso final de revisión que el tono general no respeta el manual de marca o que el material principal del producto se ve falso en cada una de las fotos. Un dolor de cabeza tremendo. La fase de calibración garantiza que cuando se apriete el botón para escalar la producción masiva, la fórmula paramétrica ya esté completamente probada y blindada. Reduce el retrabajo a niveles mínimos. Lo cual nos lleva a la conclusión principal de este análisis. Para los profesionales que buscan destacarse en esta nueva era generativa, el valor real a largo plazo no se encuentra en convertirse en un vendedor de prompts sueltos, ofreciendo palabras mágicas como si fueran recetas secretas. Para nada. El valor real está en posicionarse como el arquitecto estratégico de un sistema visual escalable. En este contexto, la generación de la imagen por parte de la IA es casi anecdótica. Es simplemente un engranaje más dentro de una maquinaria metodológica que es estructurada, predecible y sobre todo altamente controlable. Es una distinción crítica para el mercado actual. Se trata de ofrecer certidumbre empresarial, no solo destellos de creatividad aislada que no se pueden replicar. Y explorando este enfoque donde la ingeniería gobierna la estética, los documentos nos dejan una reflexión final profundamente fascinante. Cuéntame. Es a la inteligencia artificial usar parámetros reales, como un lente macro de 105 milímetros o una apertura específica. Los modelos matemáticos en realidad no calculan el rebote de la luz en un cristal. Porque no hay cristal. Exacto. Lo que hacen es interpretar una sensación de cámara, una reconstrucción estadística de cómo debería verse una foto tomada con esos ajustes basada en su entrenamiento. Claro, es una simulación fundamentada en millones de fotos previas. No hay un lente físico, no hay luz real atravesando un diafragma. Es solo código simulando un resultado final. Exacto. Y esa diferencia abre una interrogante monumental sobre nuestro futuro visual. A medida que estos modelos matemáticos sigan evolucionando, su capacidad para simular la física del mundo real se volverá perfecta. Indistinguible. Llegarán a replicar la refracción exacta, el desenfoque preciso y el comportamiento de la luz a través del cristal a un nivel atómico. Esto nos obliga a preguntarnos lo siguiente. A ver. Si llega el día, que no está lejos, en el que sea matemáticamente y visualmente imposible distinguir entre una imagen capturada por luz real golpeando un sensor físico y una imagen sintetizada puramente a través de algoritmos, ecuaciones modulares y parámetros estructurales, ¿tendremos que reescribir la definición misma de lo que significa la fotografía? ¡Qué buena pregunta! Si el resultado es absolutamente indistinguible, ¿importa realmente la génesis de la imagen? Es un pensamiento profundo sobre la convergencia entre la luz, la óptica y el código que vale la pena analizar detenidamente. Es una reflexión que da para pensar un largo rato y demuestra claramente cómo la intersección entre la disciplina de la ingeniería, la sensibilidad fotográfica y la inteligencia artificial no solo está cambiando las reglas operativas del comercio electrónico para vender productos, sino que está desafiando nuestra comprensión básica de cómo se captura y se crea la realidad visual. Un análisis realmente revelador para entender lo que se está construyendo detrás de las imágenes que consumimos todos los días.